Shalom, bendiciones para todos los que se conectan, un placer saludarles. El día de hoy continuamos con nuestro estudio analizando mujeres de la Biblia y específicamente vamos a hablar acerca del personaje o de la vida de Débora. Débora, sumamente famosa, sumamente conocida por la mayoría de los creyentes, porque ella fue profetisa, porque ella fue jueza, porque ella fue líder. Bueno, muchísimas cosas que podemos hablar de la vida de Débora. Así que vamos a empezar diciendo que su hecho más notable es que era una madre en Israel, o una madre para Israel. Su hecho más destacado era que era jueza de Israel. Su nombre significa Débora, o es Débora, que significa abeja. Y el texto principal o el texto clave donde vamos a estar estudiando es Jueces capítulo 4 y Jueces capítulo 5. El día de hoy vamos a tener un poquito de ruido, ya que no pude grabar muy temprano en la mañana, así que por favor me disculpan el ruido de fondo. Pero creo que la voz se escucha bien y que podemos prestar atención al mensaje. Vamos a hablar un poco acerca del contexto histórico de la vida de Débora. Podemos decir que en estos días, ¿verdad?, donde Débora se desenvolvió, no había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Estas palabras, ¿verdad?, describen el contexto de la época de Débora, porque fueron tiempos oscuros para Israel, caracterizados por la desobediencia, la idolatría y el fracaso. Los israelitas habían entrado en la tierra prometida, pero debido a la cantidad de ídolos paganos que aún había entre ellos, experimentaban una decadencia espiritual. Además, en esos tiempos, la región asignada a la tribu de Efraín había caído en manos de Jabín, rey de Canaán, quien había oprimido cruelmente al pueblo durante 20 años. Sí, durante 20 años. Y eso lo vamos a leer en Jueces 4, del 1 al 3. Dice: muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos de Yahweh. Entonces Yahweh los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó a Yahweh por ayuda. Fíjense qué fuerte era este tiempo en el que Débora se desenvolvía. Era un tiempo muy triste, un tiempo bastante complicado. Pero vamos a ver cuáles eran esos hechos más importantes en la vida de Débora, partiendo desde este punto, de todo este contexto en el que ella se desenvolvía. Lo primero es que la palabra declara que Débora era una profetisa. Cuando leemos el verso 4 dice: Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa, que en ese tiempo era jueza de Israel. Ahí hay tres aspectos que lo podemos ver. Era una profetisa, era una esposa y era una líder. Era una jueza. Débora fue una de las pocas mujeres que se distingue por haber sido dotada del don de profecía. Esto significa que tenía la capacidad de discernir los pensamientos y propósitos de Yahweh y declararlos a otros. Débora era una profetisa, pero también era una esposa. Y además, Elohim la había elegido para juzgar a Israel. Entonces podemos suponer también que obedecía la palabra de Yahweh y seguía sus preceptos para ella como esposa. La Biblia no revela cómo se integraban todos los roles de Débora a su vida en el hogar, pero una cosa es segura: Lapidot debe haber sido un hombre muy especial para apoyar a su esposa con sus responsabilidades fuera del hogar. Porque definitivamente hay muchos hombres que quieren a la mujer en la casa, que quieren a la mujer haciendo una sola cosa, pero definitivamente Lapidot era un hombre que apoyaba a Débora, porque ella se la pasaba trabajando en la obra del Padre, haciendo su ministerio como profetisa.
Y evidentemente sí es seguro que ella tenía que tener una relación muy estrecha con Yahweh, porque para que a una persona se le revele algo, para que él le muestre sus propósitos a alguien, es porque ese alguien se convierte en un amigo de él, es porque ese alguien busca su presencia. Entonces, Débora también fue una jueza, fue la quinta líder entre los jueces de Israel. Su prominencia como líderes es bastante notable, porque fue en una época en la que se consideraba a las mujeres inferiores a los hombres. Pero ahí estaba ella haciendo el papel preponderante que el Padre le había puesto, a donde el Padre la había determinado. Por eso que lo imposible para el hombre es posible para Yahweh, porque dentro de la humanidad, en ese momento, y tal vez hasta ahora, es muy difícil que una mujer alcance cierto tipo de responsabilidades, pero Yahweh la decidió poner en lo mucho, en lo alto, y tuvo que haber sido debido a su obediencia. Además que la palabra declara que Débora fue un instrumento de cambio, y lo podemos ver en el verso 6 y 7. Dice: un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: Elohim Yahweh de Israel te ordena esto: reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison, junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Fíjense que tras 20 años de opresión del pueblo, Elohim se disponía a traer un cambio y necesitaba a alguien que pusiera las cosas en marcha. Con este fin, Débora llamó a Barak para decirle que Elohim le mandaba reunir un ejército y vencer al ejército de Jabín en batalla. Así que podemos decir que aparte de ser un instrumento de cambio, Débora era una guerrera. Y si leemos desde el 8 al 24, podemos leer la historia de lo que pasó. Dice así: Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria de Yahweh sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora bien, Eber el Ceneo, un descendiente de Obab, cuñado de Moshe, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saananim, cerca de Cedes. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Goín hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: prepárate, hoy es el día en que Yahweh te dará la victoria sobre Sísara, porque Yahweh marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, Yahweh llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo, hasta Aroset Goín, y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el ceneo, porque la familia de Eber tenía amistad con el rey Jabín de Azor. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: «Entre en mi carpa, señor, venga, no tenga miedo». Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. «Deme un poco de agua, por favor», le dijo él, «tengo sed». Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. «Párate en la puerta de la carpa», le dijo
a ella: si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo, y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Yahweh derrotar a Jabín, el rey cananeo, y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín, hasta que finalmente lo destruyó. Fíjense que después de animar a Barak y al pueblo a ir a la batalla, Débora enfrentaba el reto de unirse a la batalla junto a su comandante Barak. Pero Débora tenía un arma secreta: Yahweh. Y Yahweh usó a Barak, su ejército y sus elementos para derrotar el ejército de Sísara, comandante de Jabín. Y tanto Jabín como Sísara fueron muertos en batalla. Pero ciertamente, tal y como Débora le prometió a Barak, la victoria fue de manos de una mujer. Y aquí podemos hablar también de Jael, porque Jael fue una heroína en la victoria de Elohim sobre sus enemigos. Mediante el uso de herramientas y habilidades de su vida diaria, Jael peleó para Elohim en un tiempo de guerra. Así que podemos sacar de esa historia de Jael como tal, ese hecho de Jael, mejor dicho, una enseñanza. Y ciertamente es que Yahweh no te pide seguir al pie de la letra el ejemplo de Jael de ir y clavarle una estaca en la sien a alguien, sino que uses las herramientas y los dones que Él te ha dado, toda la armadura que Él te ha dado para batallar, no solo por tu propio bienestar espiritual, sino también por el de tu familia. Podemos ver en Jael una mujer valiente, y realmente ella es la protagonista que Yahweh usó en esta victoria del pueblo. Así que Débora no se equivocó. Bien, podemos ver que también Débora era una poetisa. ¿Y por qué? Vamos a verlo en Jueces capítulo 5. Ella hizo un poema hermoso. Se los voy a leer. Dice así: ese día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Escucha. Los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo los siguió con gusto. Alabado sea Adonai. Escuchen ustedes, reyes, presten atención, ustedes, gobernantes poderosos, pues cantaré a Adonai, tocaré música para Adonai, Elohim de Israel. Adonai, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia de Adonai, Elohim del monte Sinaí, ante la presencia de Yahweh, Elohim de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos, ya que quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea Yahweh. Piensen en esto, ustedes que cabalgaban en burros selectos, ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballos, y ustedes que andan por el camino. Escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias de Yahweh y los triunfos de sus aldeanos.
en Israel. Entonces el pueblo de Adonai descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, Débora, despierta, 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 y entona un cántico. Levántate, Barak, llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo de Adonai marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas. Te siguieron a ti, Benjamín, con tus tropas. De Maquir los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Issacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo una gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos, pero Zabulón arriesgó la vida igual que Neftalí en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Taanac, cerca de los manantiales de Megido, pero no se llevaron tesoros de plata. Desde el cielo lucharon las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. El río Sison arrasó con ellos, ese antiguo torrente llamado Sison. Marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego los cascos de los caballos martillaron el suelo, el galope resonante de los poderosos corceles de Sísara. Que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel de Adonai, que sean completamente malditos porque no vinieron para ayudar a Adonai contra los poderosos guerreros. La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Eber el ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpa. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. En un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza. Con un terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó, quedó inmóvil, tendido a sus pies. De allí donde cayó, quedó muerto. Por la ventana se asomó la madre de Sísara. Desde la ventana esperaba su regreso, mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden, y ella se repite estas palabras a sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendría 1 o 2 mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de todos los colores para Sísara, y para mí, coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordadas de ambos lados. Adonai, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Quise leerte todo el poema porque realmente ese poema marca toda la historia de lo que pasó. Habla de cuáles fueron las tribus que participaron, las tribus que no apoyaron. Hablan de todo lo que pasó, dicho por boca de Débora. Así que este poema viene tras la victoria sobre los cananeos. Ella compuso un cántico que podría considerarse como uno de los ejemplos más antiguos de poesía hebrea. Así que te invito a que lo vuelvas a leer con mayor detenimiento, con sus pausas, con sus comas, para que lo puedas disfrutar y aprender mucho de la historia. Ahora, ¿qué cosas podemos aprender o aplicar a nuestra vida con respecto a la vida de Débora? Primero, que hay que aceptar las responsabilidades que Yahweh nos ha dado. Débora no buscó ser jueza, ni se autoproclamó como tal. Al igual que los otros jueces, Elohim mismo la levantó. Ahora yo te pregunto, ¿dónde te ha colocado Elohim hoy? ¿Qué roles y responsabilidades te ha asignado? Hoy te invito a que aceptes el reto de Yahweh que dice: hacedlo todo en el nombre
de nuestro Mashiach Yahshua. Aparte, es importante que nuestra vida sea una vida de alabanza. Débora alabó a Yahweh por sus obras poderosas. Rememoró la victoria de Yahweh sobre sus enemigos. Dio testimonio a Yahweh con su corazón y lo alabó con un cántico. Como dijo Yahshua, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Si cantaras a Yahweh hoy, ¿qué palabras le pondrías al cántico de tu corazón? No hablo de una canción ya hecha. Te hablo de qué palabras saldrían de ti para hacerle un cántico al Padre. Escudriña tu corazón. Te invito a que rememores la fidelidad de Yahweh contigo y con su pueblo, porque estoy segura que Yahweh ha hecho mucho por ti. Así que te digo, alábalo por sus grandes bendiciones que te han cubierto a ti y también a los tuyos. Espero que hayas aprendido mucho y disfrutado de esta bella historia. Si Yahweh nos da vida y nos lo permite, mañana nos veremos con una nueva historia, un nuevo personaje. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.